Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Loli y hoy os voy a hablar de cómo podéis empezar un huerto, tanto en macetas como en huerto urbano o en tierra normal y corriente. Yo pondría las plantas que son más fáciles de cultivar, como por ejemplo la lechuga. La lechuga es muy fácil de cultivar, solamente necesita agua, sol, pero no demasiado calor. Entonces yo la pondría en una zona de semisombra. Si es una maceta, pues no hay problema porque la puedes mover a donde tú quieras. Si es un huerto urbano, ponlo en una zona que le dé un poco de sol por la mañana, pero que a media tarde ya tenga sombra para que no tenga demasiado calor. Si es en invierno no hay ningún problema. En invierno puedes tenerla a pleno sol que no pasa nada. Pero si es en verano, ponla a media sombra. Y si es posible, utiliza semillas que sean especiales para ponerlas en verano. ¿De acuerdo? La lechuga solo necesita agua, un poco de alimento. Si la tierra tiene humus de lombriz o compost, muchísimo mejor. Pero es una planta que no te va a exigir mucho. Agua, un poco de sol y tierra buena. Nada más. La puedes cultivar todo el año. En macetas la puedes cultivar sin ningún tipo de problema. Y si ves que por lo que sea se te va a flor enseguida, es que tiene algún tipo de problema. No tiene mucho sol, o tiene poco sol, o tiene mucho, o tiene poca agua, o tiene mucha agua, que tampoco hace falta que nade en agua. De algún problema tiene. Entonces, intenta corregirlo para que tus lechugas salgan bien. Si la lechuga sale bien, puedes ir cogiendo las hojitas de fuera y cultivando las hojitas de fuera y así te dura mucho más la lechuga. Otra planta que yo tendría en el huerto sí o sí es la acelga. La acelga es una maravilla, la tienes todo el año, tanto en invierno como en verano. Donde yo vivo hay en invierno hasta menos 15 grados y las acelgas están todo el año de maravilla. Yo la que más utilizo es la acelga rizada, porque la acelga lisa me da más problemas. No sé por qué, pero es así, me da más problemas. Y prefiero la acelga rizada. Puedes estar cogiendo hojas todo el año. Cuantas más hojas coseches, más hojas le van a salir. Hasta que se va a flor, pero al año siguiente. Entonces puedes estar todo el año cultivándola. Y es una verdura que es que no necesita apenas nada, solo sol. Sol y agua. La tierra, si la tiene buena, fenomenal, pero si no la tiene buena, también te va a salir. Al principio de yo estar en mi huerto, teníamos solamente la tierra que venía de aquí, de la casa, que era una tierra muy arcillosa, bueno, y que sigue siendo, pero que al cabo de los años de ponerle compost y ponerle sobre todo cualquier cosa vegetal encima seca, eso va alimentando la tierra poco a poco. Entonces yo creo que la acelga es de lo primordial que tendrías que tener en el huerto. Los tomates yo también los recomiendo, aunque sea un poquito más difícil de cultivar, que no es tan difícil de cultivar ni muchísimo menos, yo también los tendría, porque los tomates son una maravilla. Cuando tú plantas una semillita, te sale la planta y ves que de repente le salen flores y luego un tomate y te lo comes y dices, madre mía, me estoy comiendo mis propios tomates, eso es maravilloso. Yo los cultivaría. Si no quieres tener problemas con los tomates, compra una de las plantas que te voy a recomendar más adelante y la pones junto a los tomates y te va a ir fenomenal y no van a tener ningún problema. Los tomates sí que necesitan mucho sol, por eso se ponen solamente en verano, de primavera a otoño. Ya en agosto, septiembre ya los tomates están algunos de capa caída, otros no. Y yo te recomendaría que al principio pusieras tomates cherry. Te da muchísima cantidad, son muy fáciles de cultivar y así vas cogiendo un poquito de saber cómo cultivarlos y luego ya pones el resto de tomates. Hay muchísimas variedades, puedes poner todos los que quieras y todos te van a salir fenomenal, ya lo verás. Luego en otros vídeos ya te contaré cómo hacer con el tomate para que te salga bien, pero es un cultivo muy sencillo y yo te lo recomiendo. Otro cultivo que te recomiendo, por ejemplo, es el ajo. El ajo se planta en enero y es muy sencillo. Tú plantas un ajo que no hace falta que tenga el pitorrillo para afuera, simplemente un ajo normal y corriente. Hay algunos que ya germinan y les sale como una especie de pitorrillo para afuera, pero no hace falta que lo tenga. Simplemente un ajo normal y corriente lo metes en tierra
y ya está. Si quieres ajos tiernos, pues fenomenal. Cuando estén ya de unos 20-30 centímetros, los coges, los sacas y te los comes como ajos tiernos, que están buenísimos. Y si quieres cultivar ajos, pues los dejas y en julio más o menos, que ya se habrán secado, los recoges. Y es un cultivo muy fácil, muy sencillo. La cebolla también te la recomiendo porque también es un cultivo muy sencillo. Si al principio yo te recomendaría que compres plantines, que no las siembres de semilla, porque cuesta sembrar las semillas o sea, cuesta que salgan las semillas de la cebolla. Entonces yo te recomendaría que primero compres plantines en el vivero para empezar a cultivarlas. Cuando ya tengas un poquito de saber cómo va la cebolla, entonces ya puedes empezar con las semillas. Las cebollas necesitan agua, no demasiada, sobre todo al principio. Si las quieres tener como cebolletas, sí que necesitan mucha agua. Tienes que regarlas muchísimo, pero si tú las quieres como cebollas normal y corriente, no hace falta. Las riegas todos los días, pero no demasiado. Eso sí, necesitan mucho sol. Y las puedes plantar perfectamente en maceta. No puedes plantar 15 o 20, pero puedes plantar, depende de cómo sea la maceta, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cómo sea la maceta de grande. Pero se pueden cultivar perfectamente en maceta. Y es un cultivo que yo te recomiendo mucho. Da mucha satisfacción decir, ay, no tengo cebollas, voy a por una al huerto. Y lo coges del huerto, es una maravilla. Otro cultivo que yo también te recomiendo son los pimientos. Los pimientos son fáciles de cultivar y puedes poner pimientos dulces o pimientos picantes. Los pimientos picantes dan una cantidad, según la variedad, claro está, pero yo tengo una variedad que es que dan una cantidad, la planta es muy chiquitita y da una cantidad de pimientos picantes alucinante. Salen muchísimos para lo pequeñita que es la planta. El pimiento necesita sol, pero lo que necesita es que otra planta de pimiento la cubra para que el pimiento no se solee, no se ponga negro. Cuando se haga un vídeo sobre los pimientos ya os enseñaré cómo poner las plantas para que esto no pase. Pero es muy fácil de cultivar el pimiento. También necesita agua, mucho sol y cultivar y ponerle algún tipo de alimento a lo largo del tiempo de cultivo. Por ejemplo, cada 3 meses, una cosa así, yo le pondría un poquitín de humus de lombriz o de compost porque necesita más alimento. Y nada más, no necesita nada más, es que es una maravilla de cultivar. Esas son las cosas que yo primero cultivaría. Luego puedes cultivar muchísimas más que son fáciles y que no tienes ningún problema. Pero de momento esto es lo que yo cultivaría. Muchas gracias por el vídeo hasta el final. Si te gusta, ya sabes, puedes dejar un like y puedes suscribirte al canal, que es gratuito. Puedes dejarme tus comentarios y yo te los responderé. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo, hasta luego.